Gracias al Señor. Nuestros hermanos están bien. Cuando se enteran de que hay una congregación, quieren venir. Hermanos, comencemos ya. ¡Qué himno más emocionante! Se nota que es la voz de Dios. Sí, así es. Dios es el sembrador y es el segador. Él siembra y siega. Efectivamente, que podamos oír la voz de Dios y recibir el regreso del Señor se debe a la misericordia y gracia de Dios. Estamos muy bendecidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, por supuesto. Gracias a Dios. Hermanos, acabamos de escuchar el himno de la palabra de Dios. Dios es el principio y el fin. Esta es la voz y la expresión de Dios. Estamos emocionados. Sí. Amén. Esto basta para demostrar que las ovejas de Dios reconocerán su voz. Amén. Amén. Ahora, todos podemos confirmar en nuestro corazón que la palabra de Dios Todopoderoso es la voz de Dios. Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Amén. Puede que algunos hermanos sigan sin entender la verdad de la encarnación. Por eso les cuesta mantenerse firmes en su camino. En verdad nos hace falta aprender más verdades al respecto. Hablemos más sobre la verdad de la encarnación, si os parece bien. De acuerdo. Leamos antes varios pasajes de la palabra de Dios. Genial, gracias a Dios. Escuchemos atentamente las palabras de Dios Todopoderoso.
Dice Dios Todopoderoso. El significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne. Y Él viene a obrar en medio del hombre de su creación bajo una imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal. Esto, como mínimo, debe ser verdad. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne, en su misma esencia, se hace hombre. Amén. El Cristo con humanidad normal es una carne en la que el espíritu se materializa, que posee una humanidad, un sentido y un pensamiento normales. Materializarse significa que Dios se hace hombre, que el espíritu se hace carne. Dicho claramente, es cuando Dios mismo habita en la carne con una humanidad normal y expresa su obra divina a través de ello. Esto es lo que significa materializarse o encarnarse. Amén. Amén. Entonces solo esto es la encarnación. El Dios encarnado se llama Cristo. Y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente de cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y sangre, sino que es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Sea su humanidad o su divinidad, ambas se someten a la voluntad del Padre Celestial. La esencia de Cristo es el Espíritu, es decir, la divinidad. Por lo tanto, su esencia es la de Dios mismo. Esta esencia no interrumpirá su propia obra. Y Él no podría hacer nada que destruyera su propia obra, ni tampoco pronunciaría ninguna palabra que fuera en contra de su propia voluntad. Amén. 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 Hermano Zan, permíteme leer. De acuerdo. El Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios, y posee el carácter de Dios, y posee la sabiduría en su obra, que el hombre no puede alcanzar. Amén. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Amén. Amén. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que es la carne particular, asumida por Dios, a medida que cumple y completa su obra entre los hombres. Esta carne no es una que cualquier hombre pueda reemplazar, sino una que pueda adecuadamente llevar la obra de Dios en la tierra y expresar el carácter de Dios y representar bien a Dios y proveer al hombre con la vida. Amén. Bueno, concluiremos aquí la lectura. Hermanos, aunque como creyentes sabemos que el Señor Jesús es la encarnación de Dios, ninguno de nosotros puede entender realmente la verdad de la encarnación. Pero Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días y ha desvelado el misterio de la verdad de la encarnación. Genial. En los 5 pasajes que acabamos de leer, Dios Todopoderoso ha explicado claramente la verdad y el misterio de la encarnación. En pocas palabras, la encarnación es el Espíritu de Dios materializado en la carne de una persona. Es el Espíritu de Dios en carne humana normal y corriente, como una persona, el que se aparece y obra en medio de la humanidad. Amén. En la era de la gracia, Dios se encarnó en el Señor Jesús para realizar su obra redentora.
En la era del reino, Dios se encarna en Dios Todopoderoso para realizar la obra del juicio en los últimos días. Amén. En ambas encarnaciones de Dios vemos que Dios encarnado no solo tiene una humanidad normal, sino también plena divinidad. Cualquiera puede percibir la humanidad normal de Dios encarnado. No es en absoluto sobrenatural. Él come y vive como una persona corriente con emociones normales. Efectivamente. El hombre no puede apreciar a simple vista la plena divinidad de Dios en la carne. Esta solo puede demostrarse mediante la obra realizada por Dios, la verdad expresada por Él, su sabiduría, sus posesiones y su ser. Vista desde fuera, la encarnación de Dios es una persona normal y corriente. Nada altiva, ni tampoco sobrenatural. Pero la esencia de Dios encarnado es la divinidad. Por lo tanto, Cristo puede expresar la verdad, expresar el carácter de Dios y lo que Dios tiene y es, en cualquier momento y lugar. Amén. Puede realizar la obra de Dios Amén. mismo. Esto nadie lo puede hacer, poseer ni alcanzar. Amén. Cristo expresa la palabra de Dios y realiza la obra de Dios con una humanidad normal y corriente. Lo que la gente ve es a una persona que obra y habla, muy real y muy práctica. Se asemeja al Señor Jesús encarnado, que parece una persona corriente por fuera y que, de hecho, vive entre la gente. Amén. Sin embargo, expresó muchas verdades y nos otorgó el camino del arrepentimiento. Amén. El Señor Jesús perdonó los pecados del hombre y expresó el carácter amoroso y misericordioso de Dios. Amén. El Señor Jesús también manifestó muchos milagros y maravillas, tales como calmar el viento y el mar, alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, o resucitar a los muertos. Sí. Lo cual reveló plenamente el poder y la autoridad de Dios. Al final, el Señor Jesús culminó la obra de redención de la humanidad por medio de su crucifixión. Amén. Con esto vemos que las palabras y la obra del Señor Jesús son las palabras y la obra de Dios mismo. El Señor Jesús es Dios encarnado. Amén. Gracias a Dios. Según hablamos, comprendéis mejor la manera de conocer la encarnación de Dios. Para entender la encarnación de Dios, hay que saber escuchar bien su voz y ver en las palabras y la obra de Cristo el carácter, la sabiduría y la omnipotencia de Dios, así como lo que Dios posee. De modo que podamos estar seguros de que esta es la totalidad de la obra y la palabra de Dios encarnado. Amén. ¿Estáis todos de acuerdo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta vez lo entiendo un poco más. Pastor Kian, el jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido está muy satisfecho con tus actuaciones. Quiero que lo sepas. Mi obligación es coordinarme con el gobierno para combatir al relámpago oriental. En efecto, Dios Todopoderoso revela el misterio y la verdad de la encarnación. Sin la palabra expresada por Dios Todopoderoso, la humanidad corrupta no entenderá la verdad de la encarnación por mucho tiempo que lleve creyendo en el Señor. Sí. Nadie puede descubrir el misterio y la verdad de la encarnación. Cierto. Así es, realmente. Por Así fuera, es. Dios Todopoderoso es una persona corriente que vive entre la gente. Él no es sobrenatural. Sí. Pero Dios Todopoderoso ha expresado verdades para salvar a la humanidad. Ha descubierto los misterios y verdades del plan de gestión de Dios y ha llevado a cabo la obra del juicio que comienza por la casa de Dios en los últimos días. Amén. De la palabra de Dios Todopoderoso entendemos el propósito del plan de su gestión, el sentido y propósito de la obra de salvación de la humanidad, Sí. el misterio de la encarnación de Dios y la verdad interna de la Biblia. Entendemos cómo Satanás ha corrompido a la humanidad, la esencia y la realidad de la corrupción del hombre por él. Cómo salva Dios a la humanidad, el propósito y la relevancia de que Dios realice la obra del juicio. Cómo realiza Dios la obra del juicio para purificar y salvar al hombre. Cómo decide Dios el desenlace y el destino de las diversas clases de personas. Cómo se materializa el reino de Cristo en la tierra y así sucesivamente. Amén.
¿Cuántas verdades ha expresado Dios? Sí. Pensad en esto. Aparte de Dios, ¿quién podría haber expresado estas verdades y revelado el misterio? Solo Dios. ¿Quién puede decidir el desenlace y el destino de la humanidad? ¿Quién puede realizar la obra del juicio en los últimos días para purificar y salvar al hombre? Solo Dios. Solo Dios. Eso es. Solo Dios puede hacer esta obra. Sí. Solo Dios encarnado puede obrar de este modo para salvar al hombre. Amén. Esta es la verdadera obra realizada por Dios encarnado. Amén. Gracias a Dios. Así es. La verdad de la encarnación parece sencilla, pero es profunda. La parte sencilla es que aquellos que creen en el Señor Jesús reconocen que Él es Dios encarnado. La profunda es que ninguno de los que creen en el Señor durante años es capaz de reconocer que el Señor Jesús es la manifestación de Dios mismo. En los últimos días Dios se ha hecho carne y expresado verdades. ¿Quién podría saber que el Señor Jesús había regresado? Nadie. ¿Y quién podría confirmar que solo Cristo puede pronunciar verdades para la salvación de la humanidad y revelar todos los misterios del plan de gestión de Dios? Nadie. Efectivamente, nadie. Todavía no se ha encontrado una persona así en toda la comunidad religiosa. El hombre puede ver la humanidad de Cristo al entrar en contacto con Él. Y puede generar todo tipo de nociones en cualquier lugar gracias a su humanidad. Sin embargo, mucha gente no entiende la esencia de la divinidad de Cristo. Sí. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús regrese en la carne para realizar la obra del juicio, incluso los que lleven muchos años creyendo en Él podrían oponerse y traicionarlo. Esta es una razón. Esto es un hecho. Hemos leído la palabra de Dios Todopoderoso y entendido la verdad de la encarnación. Cuanto más leemos su palabra y experimentamos su obra, más podemos determinar con el corazón que todas las palabras expresadas por Él son la verdad. El carácter de Dios y lo que Dios tiene y es. Amén. Amén. La expresión de Dios Todopoderoso basta para demostrar que Él es el advenimiento del Espíritu de la verdad. Dios Todopoderoso es la manifestación del único Dios verdadero. Amén. Amén. Él es el Señor Jesús retornado. Gracias a Dios. Después de leer su palabra y escuchar los testimonios de Zan y Shu, se nos han abierto los ojos. Ciertamente Dios Todopoderoso ha revelado todos los misterios y verdades de la encarnación. Hasta hoy no me he dado cuenta de que la obra del juicio realizada por Dios cumple todas las profecías que hizo el Señor Jesús en la Biblia. Amén. En efecto, la encarnación de Dios es un misterio. Gracias a Dios. A los que aman la verdad les resulta más fácil aceptar a Dios. Y es muy probable que los que no aman la verdad lo condenen y se opongan a Él. Cierto. La evidencia de que Él es Dios encarnado es que puede expresar toda la verdad. Aparte de Cristo, nadie más puede expresar la verdad. Amén. Dios encarnado es el único que puede expresar la verdad, expresar la voz de Dios y realizar la obra de Dios. Esto es lo que no había tenido claro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ha sido la palabra de Dios Todopoderoso la que me ha iluminado. Si no hubiera leído su palabra, nunca habría podido comprobar que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor. Los pastores religiosos seguirían engañándome y limitándome y viviría en las tinieblas como un ciego, incapaz de oír la voz de Dios y ver su aparición. Ahora por fin lo veo claro. Mientras esperamos al Señor debemos descubrir al Hijo del Hombre que expresa la verdad. Amén. Descubrir al Hijo del Hombre que ha soportado penurias y el rechazo de generaciones por sus dificultades para poder expresar la voz de Dios. Si hallásemos a este Hijo del Hombre, estaríamos conociendo al Señor y seríamos llevados ante Él. Amén. Hoy por fin he descubierto a este Hijo del Hombre, que es Dios Todopoderoso. Amén. Afirmo que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús regresado. No hay discrepancia. Amén. Esta es la gracia de Dios hacia mí. Estoy en deuda con Él. Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes, no entendía la verdad de la encarnación, por lo que vivía con mis propias nociones, y presuponía que Dios encarnado tendría un porte magnífico y majestuosidad, una voz y una apariencia impresionante que frenarían cualquier intento humano de acercarse a Él. No sujeto al espacio ni al tiempo. Podría aparecer a voluntad y atravesar paredes, igual que el cuerpo del Señor Jesús tras la resurrección. Únicamente ese sería Dios encarnado. Mirando atrás, mis nociones eran muy absurdas. Sí, todos pensábamos así. Después de leer la palabra de Dios, he comprendido lo que es la encarnación. La encarnación es el Espíritu de Dios materializado en la carne de una persona corriente para realizar la obra de Dios. Amén. Al igual que el Señor Jesús, Él no es altivo ni sobrenatural. Vive entre la gente y expresa la verdad, hablando y obrando con una humanidad normal para proveer y pastorear al hombre. Él es particularmente práctico y normal. No es de extrañar que los fariseos y quienes no amaban la verdad no pudieran aceptar al Señor Jesús. Siempre que hablaban de Él, ellos decían: ¿no es ese un nazareno? ¿No es el hijo del carpintero? Sí. Así pues, aunque creyeran en Él, aquellos que no aman la verdad solo creían en su nombre, solo en las 3 palabras, el Señor Jesús. Cierto. Y en el fondo no conocen la esencia divina del Señor Jesús. ¿Cómo pueden aceptar a Dios encarnado aquellos que no conocen al Señor Jesús? Sí. No es de extrañar que muchos pastores religiosos se opongan a Dios Todopoderoso y lo condenen de una forma tan demencial. Es verdad. Dios Todopoderoso reveló el misterio de la encarnación. Si solo escucháramos la predicación de los pastores, no entenderíamos de qué se trata la encarnación de Dios. Sí, cuando orábamos al Señor Jesús, al mismo tiempo orábamos a Dios Padre por temor a perder a uno de los dos, y era porque no sabíamos de la encarnación de Dios. Sí, la palabra de Dios Todopoderoso ha explicado a fondo la verdad. Me ha iluminado el corazón. Congregarse así es como asistir a un banquete en los cielos. Gracias a Dios. Amén. Esto es genial. Somos arrebatados cuando aceptamos a Dios Todopoderoso encarnado. Se han materializado nuestras esperanzas de muchos años. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.